¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te invitamos a compartir la próxima media hora de Hablemos de Salud, en la cual tendremos los siguientes temas. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? A cargo de la doctora Victoria Sayanes, médica gastroenteróloga del Centro de Estudios Digestivos. El licenciado Leonardo Pontoriero nos hablará acerca de el síntoma. Tendremos a nuestra personalidad destacada de la salud y de la mano del doctor Nicolás Menéndez, urólogo, hablaremos de hiperplasia prostática benigna. En el comienzo de nuestro programa de hoy te vamos a sugerir que nos acompañes hasta el Centro de Estudios Digestivos, porque allí dialogamos con la doctora Victoria Sayanes, médica gastroenteróloga, acerca de qué es el síndrome urémico hemolítico. Cuando los médicos llamamos síndrome, hablamos de un conjunto de lo que nosotros decimos signos y síntomas, es decir, cosas que nos manifiesta el paciente, a eso le llamamos síntomas, y signos, cosas que nosotros encontramos en el examen clínico, ¿no? Entonces, el síndrome urémico hemolítico es un conjunto de signos y síntomas. Urémico porque altera la función renal, entonces aumenta la uremia, que es una de las cuestiones que nosotros evaluamos de la función renal, y hemolítico porque se produce hemólisis, es decir, ruptura de glóbulos rojos, ¿sí? Es decir, anemia por ruptura de glóbulos rojos, y en este caso también acompañado de lo que se llama plaquetopenia. Las plaquetas son células especiales que nos ayudan a la coagulación. Cuando uno se lastima, las plaquetas inmediatamente ayudan a que eso se coagule y se formen las cascaritas, digamos, los coágulos. Este síndrome generalmente está dado en niños entre 6 meses y 5 años, 6 meses porque es cuando arrancan a comer comida fuera de la lactancia materna, y hasta los 5 años, que es cuando empieza el desarrollo del sistema inmune de nuestro intestino. Y particularmente se da en pacientes que comen, en niños, que comen carnes mal cocidas. ¿Qué es lo que sucede? La carne puede estar contaminada por bacterias que conviven en el intestino de las vacas, ¿sí? Lo que se contamina es la superficie de la carne. Por ejemplo, un bife, la superficie de la carne puede estar contaminada. Cuando uno lo cocina, que llega a ciertos grados necesarios para que esa bacteria o las toxinas de esa bacteria se desaparezcan, se destruyan, se termina esa secuencia de poder tener el síndrome urémico hemolítico. El punto es que cuando consumimos carne picada, la carne que estaba en la superficie, cuando se pica, uno ya pierde la noción si es que estaba en la superficie y puede estar contaminada por la bacteria, o queda en el interior de la hamburguesa o de la albóndiga o el alimento que sea con carne picada. Entonces perdemos el control de cómo estaba inicialmente para saber si estaba o no contaminada con las bacterias. Entonces es muy importante que cuando consumimos estas cuestiones, sobre todo en niños entre 6 meses y 5 años, nos aseguremos que la cocción de la carne sea lo suficiente para que no quede en ningún punto crudo, ¿sí? Y que pueda haber una bacteria que haya quedado, o las toxinas de la bacteria, ¿sí? Que son las que producen este síndrome urémico hemolítico, que característicamente son diarreas muy abundantes, generalmente con sangre, en niños pequeños que los deshidratan y generan alteración de la función renal, y muchas veces por la deshidratación y todo esto, síntomas neurológicos. Es tan importante la prevención que hay muchos niños que por síndromes urémico hemolíticos fuera de tratamiento, porque no se pudieron tratar, por lo que fuera, terminan haciendo diálisis, es decir, terminan con una insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis, con lo cual por eso es muy importante que conozcamos esta patología y la podamos prevenir. Y la manera es estrictamente evaluar y certificar el adulto que la cocción de la carne sea suficiente. Si es necesario, cortando la hamburguesa, la albóndiga y mirando el punto de la carne interna, pero todos los puntos tienen que estar cocidos de manera correcta. Hablaste de la contaminación superficial de la carne. ¿Por qué es esto? ¿Por qué a nivel superficial y por qué no en toda la carne? Porque en realidad cuando se faenan las vacas, cuando se produce, ¿no?, en el inicio de esta cadena de alimentación, de producción en la carne, la vaca en el intestino tiene bacterias. Dentro de esas bacterias pueden estar estas bacterias que producen el síndrome urémico hemolítico. Entonces se contamina solo la superficie por una cuestión de suciedad, no es que está dentro de la carne el problema. Es por la manipulación. Es por la manipulación, exactamente. Si es la contaminación, es como que se ensucia la carne por la manipulación, no es otra cuestión. Entonces no está adentro, no es un problema como otras patologías como la triquinosis, que el bichito, en este caso un parásito, está adentro de la carne. Esto no, es la superficie por una cuestión de contaminación. Hablaste también de todo lo que trae consigo este síndrome. ¿Puede traer riesgo de vida? Por supuesto. Es potencialmente grave por el riesgo de vida en el momento y también por las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Y como son niños muy pequeños, en general por esto, después, como el desarrollo del sistema inmunitario va ayudando a tratar mejor esas infecciones, es bastante menos probable que ocurra en niños mayores de 5 años y adultos, ¿sí? En adultos mayores siempre vuelve
¿no? Y vuelven a ser vulnerables, como en todas las cuestiones, pero principalmente es en los niños pequeños. Reiteremos entonces cuál es la sintomatología ante la cual tenemos que estar atentos los papás y cómo hacemos para chequear bien esa carne picada. La sintomatología, diarrea muy abundante, que tenga sangre, que el niño no puede, uno se dé cuenta que no está bien, ¿no? Son niños que lucen enfermos habitualmente, que el padre viene preocupado, a veces tienen fiebre alta, pero ya diarrea con sangre es un síntoma que uno tiene inmediatamente que consultar, ¿sí? Niños y adultos, pero sobre todo en los niños. Y lo importante, chequear el punto de la carne y si es necesario cortar la hamburguesa o cortar la albóndiga y mirar en el centro que todo el interior también esté cocido como corresponde, no solamente la superficie. A tener en cuenta estos conceptos sobre el síndrome urémico hemolítico de la mano de la doctora Sayanes. A vos te recuerdo que nos podés seguir en Instagram. En esta red social nos vas a poder encontrar como hablemosdesalud.tv. Y ahora quédate, porque al regreso de esta pausa vamos a hablar acerca de el síntoma junto al licenciado Leonardo Pontoriero. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. En estas vacaciones, HPC te invita a desconectarte de todo para conectarte con vos. Entrá en hpc.org.ar/verano y descubrí información importante y tips para vivir unas vacaciones a pleno. Ya sabes, en estas vacaciones, con HPC, desconectarte es la mejor manera de conectar con tu salud. HPC, hecho para cuidarte. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Equilibrar, Centro de Otorrinolaringología, Vértigo y Mareos. Único centro de la ciudad con área especializada en otorrinolaringología infantil. Estudios auditivos y vestibulares de alta complejidad. Arenales 2901. Turnos por WhatsApp 223-448-2002. Turnos online equilibrar.com.ar. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. El síntoma es el título de la próxima nota que te proponemos ver junto al licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. La idea hoy es hablar sobre el síntoma. ¿Qué entendemos por síntoma? Es una palabra que es bastante común en el campo de la psicología, en el campo de la medicina, ¿no? Cuando nos duele algo, cuando tenemos fiebre, cuando hay algo que señala que algo está pasando en algún lado del cuerpo que no es visible. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, la fiebre es un síntoma de que hay una infección en el cuerpo. El dolor es una señal de que hay una inflamación. O sea, el síntoma tiene como característica de que no es eso lo que en realidad ocurre. No es fiebre la enfermedad, sino que el síntoma es aquello que manifiesta algo de esa dolencia que en realidad uno tiene que trabajar, ¿no? Por lo tanto, bueno, se trabaja mucho en el campo de la medicina, se trabaja con los síntomas, que es esto que el paciente dice que le pasa, siente, lo que le duele, lo que no está bien, y en función de eso el médico se orienta para hacer, bueno, un estudio o una lectura de lo que puede estar pasando y hacer una revisión más profunda de lo que está causando el síntoma. ¿Qué pasa en psicología? ¿Pasa algo parecido? Hay manifestaciones, emociones, sensaciones, dolores emocionales,
angustias, tensiones, que pueden ser síntomas, que las podemos pensar del mismo modo? Bueno, en algún punto sí, tenemos que pensarlo así. Muchas veces cuando uno tiene una angustia es por algo que a uno lo angustió. La ansiedad es una manifestación de algo que nos está causando esa tensión, esa situación de que hay algo negativo inminente ahí nomás, y esa sensación de temblores, eso que sacude el cuerpo, esa sudoración fría, esa opresión en el pecho, ese nudo en la garganta. Bueno, eso que nos ocurre cuando sentimos que algo no anda bien, es síntoma de que algo en otra parte de nuestro ser no se está pudiendo expresar. Es interesante, ¿no? Porque entonces quiere decir que el síntoma no es la enfermedad. O sea, cuando nosotros tenemos ansiedad, quiere decir que esa manifestación que sentimos de ansiedad, esa desesperación, esa sensación de que nos estamos muriendo, esa taquicardia que genera que nosotros pensemos de que vamos a tener inminentemente un ataque cardíaco, eso no está ocurriendo. Es algo parecido al dolor de muela, en el sentido de que es un dolor que da cuenta de que hay algo en la muela que hay que trabajar. Muchas veces una caries, muchas veces una inflamación, pero el dolor en sí mismo no nos dice nada, es una señal. En este punto uno podría decir, bueno, esa opresión en el pecho, ese dolor de estómago, esa sensación que tenemos emocional, la tristeza no es en sí mismo una enfermedad, es algo que nos señala que algo en otra parte de nuestro ser está ocurriendo y que tenemos que trabajar ahí, en qué es aquello que causa el síntoma. Porque si nos quedamos trabajando en el síntoma, fíjense que yo les decía hace un ratito que el síntoma es la expresión. O sea, es la expresión de aquello que en otra dimensión de nuestro ser no se está pudiendo expresar. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría decir, nuestro ser de alguna manera comunica de una manera inadecuada, de una manera desadaptativa, de una manera dolorosa, pero comunica algo de lo que nos pasa. Con lo cual es un modo que tiene nuestro sistema de expresar algo que no puede expresarse por la vía que corresponde, que es la palabra. ¿Qué pasa si obturamos eso? ¿Qué pasa si amordazamos el síntoma? ¿Qué pasa si en vez de hacer una lectura de ese malestar, simplemente lo eliminamos? Esto pasa mucho, por ejemplo. Bueno, tengo tristeza, voy a tomar algo para que se me vaya la tristeza. Tengo angustia, voy a tomar algo para que se me vaya la angustia. No puedo dormir, voy a tomar algo para dormir. Entonces, si bien el fármaco siempre, cuando es recetado y trabajado dentro de lo que es un equipo de tratamiento, es eficaz y es adecuado, muchas veces uno lo utiliza como una mordaza, como algo que ni siquiera permite que nuestro ser se exprese de algún modo, exprese nuestro malestar de algún modo. Por eso cuidado con esto de acallar rápidamente el síntoma. Hay que leerlo el síntoma. Algo nos está comunicando de aquello que en realidad nos duele. Por algo no estamos pudiendo dormir. Cuando el síntoma, por ejemplo, se manifiesta como insomnio, algo no nos está dejando dormir. Habrá que empezar a hurgar, a buscar, como cuando se hace un análisis de sangre, buscar qué hay ahí dentro de nuestro ser que hace que no podamos dormir o que hace que sintamos que nos morimos o que estamos tristes. Hay que buscar. Y para buscar tenemos que dejar que el síntoma se exprese. Por eso es tan importante la cuestión sintomática. Y si hay algo que hace a la lógica del síntoma, es que se repite. Esto que es síntoma, se repite en nuestra vida, en distintas situaciones, en distintos momentos, en distintos vínculos. No necesariamente el síntoma es una sensación, a veces es una elección, a veces es
un modo de relacionarnos con el otro, a veces es un modo de padecimiento en determinados vínculos, relaciones o situaciones, y repetimos la misma secuencia con otras personas, en otros momentos, en otras situaciones, en distintos momentos de la vida, pero si hay algo que caracteriza el síntoma también es que se repite, no para de repetirse, porque claro, volvemos a la lógica de lo que estábamos hablando, nos comunica que algo dentro nuestro no está bien y que es el único modo que tiene nuestro ser de expresarlo. Por eso es tan importante trabajar con el síntoma y es tan importante trabajarlo en el contexto de la psicoterapia, porque es en la psicoterapia donde repetimos estos síntomas para empezar a dejar de repetirlos. Bueno, espero que por lo menos empecemos a entender la cuestión del síntoma de otro modo y no nos apuremos tanto en erradicarlo de nuestro ser. Todos los contenidos de nuestro programa están en el canal de YouTube, el cual se denomina Hablemos de Salud. Ingresá, buscanos y suscríbete para poder acceder a todos ellos. Y quédate, porque en instantes nada más estaremos hablando acerca de la hiperplasia prostática benigna. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad. Problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en zona sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. KINERRES, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso. KINERRES 223-6-157-119. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-556-9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. A continuación, en Hablemos de Salud, nos vamos a referir a la hiperplasia prostática benigna junto al urólogo Nicolás Menéndez. La hiperplasia prostática benigna es una patología muy frecuente, tal es así que en los varones mayores de 60 años el 50% de esta población la va a padecer. No es más que la obstrucción de la uretra, que es el conducto donde vehiculiza la orina desde la vejiga hacia el exterior. Esto actuaría a modo como si uno comprimiera una manguera, la próstata comprime la uretra y lo que haría impediría la evacuación de la orina desde la vejiga. Uno de los síntomas que caracterizan este tipo de enfermedad son los síntomas miccionales del vaciado de la vejiga, como se dice, que es la dificultad para orinar en muchos casos. Los pacientes se levantan entre 3 y 4 veces a orinar por la noche, tienen urgencia miccional, les apura al orinar, tienen infecciones urinarias a repetición. Dentro de los factores de riesgo que existen para este tipo de enfermedad son más que todo la herencia. Muchas de estas personas tienen antecedentes familiares, ya sea a un tío o a su padre, los han operado por este tipo de patología. Es una patología benigna, como lo dice la nomenclatura. Lo que sí ha cambiado mucho el tratamiento de esta patología. Una de las preguntas que dicen los pacientes, si yo puedo prevenir este tipo de enfermedad, en realidad lo que tienen estos pacientes son los factores de riesgo no prevenibles que están relacionados con la herencia. Estos pacientes tienen antecedentes familiares y uno no puede hacer nada con eso. No es como a veces con la hipertensión que uno tiene que bajar de peso o el tabaquismo que afecta la cuestión de cardiovascular. Acá en este caso uno no lo podría prevenir. Los estudios que se le realizan al paciente que se le va a estudiar para una hiperplasia prostática benigna, uno es la ecografía de vejiga, riñón y próstata.
Con esta ecografía lo que uno trata de determinar si no hay una afectación de la vía urinaria superior, si esta obstrucción de larga data no le ha afectado a los riñones. Otra cosa también nos sirve para ver el tamaño prostático, para ver qué tipo de cirugía le vamos a realizar. El otro estudio que se realiza también es la flujometría. La flujometría más que todo es un estudio que se lo hace orinar al paciente en un recipiente, que esto por una computadora va a medir el flujo urinario, que se mide en litros por segundo. Normalmente una curva normal de flujometría es una curva amplia, en la cual más o menos el paciente orina entre 25 y 30 mililitros por segundo. En el paciente que está obstruido, lo que se ve en este estudio es una curva plana, desplazada hacia la derecha, prolongada en el tiempo, con un flujo muy bajo de 10 mililitros por segundo. Una vez uno estableciendo que tiene esta obstrucción a nivel del tracto urinario inferior, ya puede empezar en principio a medicarlo, y si en caso de que no funcione la medicación, ya ir pensando en la cirugía. El comienzo del tratamiento para estos pacientes generalmente se da una medicación por vía oral, que muchos de los pacientes la conocen, que es la tamsulosina, y llega un momento a veces que los pacientes están tomando hace 10 años tamsulosina y empiezan a notar que a pesar de tomar la medicación continúan con muchos síntomas, se están levantando mucho de noche, tienen el calibre miccional muy disminuido. Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es un estudio, que el estudio que es una endoscopía, es una cistoscopía que se llama, en el cual se mete una camarita muy finita flexible por la uretra, se ve la próstata y la vejiga, y para tomar la determinación a ver qué tratamiento sería mejor para él. En la mayoría de los casos lo que hacemos nosotros es cirugía endoscópica. Hay una tendencia actualmente a no abrir más el paciente, a no hacer más incisiones en el abdomen, sino que hacemos por vía endoscópica, y lo que se utiliza es el láser de Holmium. Históricamente, para los crecimientos de la próstata, las próstatas de alto volumen, se hacía una cirugía abierta, se hacía una incisión por debajo del ombligo. Lo que se está haciendo en los últimos años es una cirugía endoscópica, que es la utilización del láser, el láser de Holmium, que lo que hace este tipo de láser, que no solamente reseca el tejido, saca el tejido, sino que también sella los vasos que provocan la irrigación de la próstata. Lo que se hace, se saca lo que obstruye, así que no se saca toda la próstata. La falsa creencia que tienen los pacientes cuando se operan de la próstata, de la patología benigna, es que le sacan la próstata. No se le saca la próstata, se le saca solamente lo que obstruye. Bueno, otra de las cosas es cuándo uno debe consultar al urólogo. Los chequeos, que son los screening como se llaman, siempre están en relación no solamente a la patología benigna, sino al cáncer de próstata, que esto es otro capítulo, y entonces el paciente debe concurrir a la consulta urológica a partir de los 40 años, cuando tiene antecedentes de enfermedad de cáncer de próstata, o a partir de los 50 cuando no hay antecedentes. En el caso de la hiperplasia prostática benigna, hay veces que los pacientes tienen síntomas en edades más tempranas y consultan por los síntomas. Pero el tema de los chequeos se hacen a partir de los 50 años sin antecedentes de cáncer y a partir de los 40 con antecedentes de cáncer de próstata. El Facebook también puede ser una de nuestras vías de contacto. Buscanos como Hablemos de Salud, seguinos, danos un me gusta, y además lo que podés hacer a través de esta red social es compartir los contenidos para que cada vez sea más la gente que esté al tanto de todos los temas de salud. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos. La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral.
calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. Reme, facilita tu función. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Ahora vamos a conocer a nuestra personalidad destacada de la salud de esta semana. En 1966, la neuropsicóloga Muriel Lesac comenzó a trabajar atendiendo a los soldados que regresaban de la guerra de Vietnam. Además, también trató a las esposas que se estaban adaptando a la personalidad y el comportamiento de sus maridos después de la guerra. Con el fin de ayudar y entender mejor a sus pacientes, buscó un libro completo que conectara los puntos entre el trauma cerebral y el comportamiento disfuncional. Al no encontrar ninguno, decidió recopilar sus investigaciones y escribir su propio libro, al que tituló Neuropsychological Assessment. Este se convirtió en un texto de referencia para entender la causa y el efecto de los traumas cerebrales y los trastornos mentales, así como para evaluar a los pacientes. Hasta acá hemos llegado con el Hablemos de Salud de hoy. Te proponemos volver a encontrarnos la próxima semana con más contenidos relacionados con la salud.